Y para todos los que nos visitan por primera vez, nosotros tenemos una particularidad como iglesia. Quizás ustedes estuvieron escuchando las canciones y decían, esta no conozco de los que son cristianos, ¿no? No conozco ninguna, ¿qué está pasando acá? Bueno, eso tiene que ver con que nosotros cantamos textos bíblicos, agarramos versículos y les damos música. Pedimos al Espíritu Santo que nos inspire para poder darle música y eso es lo que están cantando. Y al cantar profetizamos, eso es lo que hizo David en el tiempo cuando él fue rey de Israel. Muchas gracias. Entonces vino a traer una revolución. Entonces entendemos eso, que al declarar la palabra estamos profetizando y eso hace que las cosas sucedan. Lo mismo que tenemos una palabra específica para el año, que fue la que recién estuvimos leyendo y también está en música, la cantamos. Y para predicar, nosotros vamos agarrando un libro y avanzamos sobre ese libro o carta, versículo por versículo, sin saltearnos nada. ¿Para qué? Para poder llevar adelante la palabra. No es que cada domingo vamos a ver qué Dios nos quiere hablar, sino que más o menos ya sabemos cómo vamos avanzando en cada libro. Entonces eso también. Y ahora estamos en el libro, en la epístola que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses. Y estamos en Tesalonicenses 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Ustedes lo van a tener ahí en pantalla también. Si lo tienen en sus Biblias. Primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces lo que Dios viene hablando en este tiempo y nos viene enseñando es que hay una doctrina que marca la conducta. Toda persona tiene una conducta porque hay una doctrina que maneja esa forma de ser. Y cuando nos juntamos para armar la palabra, nos juntamos todos los viernes, todos los pastores tenemos 10 iglesias abiertas en el país, nosotros somos una de esas de anexo, está la iglesia central, con el cuerpo ministerial, el equipo, y ahí nos juntamos para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en cada palabra, en cada pasaje, y ahí dividimos la palabra en 3. Pero lo que tratamos de buscar en esas 3 frases que ahora vamos a estar viendo en pantalla es que transmita la doctrina de lo que Dios nos está hablando. De Jesús en un momento dijeron, ¿qué es este que sabe tanto? ¿Dónde estudió que tiene tantas letras? Y Jesús les dijo, mi doctrina, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy expresando, no es mía, sino de Dios. Entonces eso nos lleva a entender que la palabra de Dios, cada carta, cada libro que hay, no es de hombres, sino que tiene que ver con Dios dándose a conocer a los hombres. Dios se quiso dar a conocer por medio de su palabra y esa es su doctrina, esa es la teología de Dios. Él dándose a conocer a los hombres, no el hombre tratando de entender a Dios. Es imposible. Ayer hablábamos un poquito de esto y decíamos,
Es como aquel alfarero que trabaja con arcilla para crear vasijas, que la vasija le diga al alfarero cómo tiene que hacer y moverse. Es imposible. Entonces lo mismo nosotros con Dios. Dios se da a conocer y Él dice en Romanos 6 que ahora respondemos a una forma de doctrina a la que fuimos entregados. ¿Cuál es esa doctrina? La de Jesús, que no es de Jesús, sino que es de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, enseña mi doctrina. Y eso no quiere decir que Pablo tenía otra doctrina, sino que la doctrina de Pablo, y él le dice con tanta autoridad que la enseñe. ¿Por qué? Porque la doctrina de Pablo era la doctrina de Jesús. Porque Pablo en todo momento vino a hablar de Cristo y la iglesia, que es lo que Jesús vino a arreglar, a acomodar, a construir, a edificar. Jesús vino a edificar la iglesia. Y esa doctrina no era de Jesús, sino que es la de Dios. Entonces la doctrina, la sana doctrina, es la que Dios quiso dar a conocer a los hombres. ¿Para qué? Para que ahora su vida opere en nosotros, esta doctrina opere en nosotros y cambie nuestra conducta. Ese es el mensaje del Evangelio, donde uno viene con problemas, con situaciones, con una forma de vivir, con una costumbre, y cuando viene y conoce a Jesús, dije, ¡hey! Estuve equivocado toda mi vida. Las personas queriendo descubrir y encontrar la pareja perfecta, el trabajo perfecto, y en tratar de descubrir y encontrar en las cosas la satisfacción. Y solamente en Él tenemos plenitud. Y eso es lo que nos venimos a descubrir cuando tenemos revelación y esta doctrina empieza a operar en nosotros. Entonces, una palabra que hace ya un tiempo que estamos enseñando, pero vale la pena poder compartirlo en esta introducción como para poder después comprender a dónde Dios nos quiere llevar. Y en la siguiente imagen, me olvidaba de estos versículos. Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no le heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo acá le está escribiendo a los Gálatas y le está enseñando doctrina. Y se remonta al tiempo de Abraham, cuando una mujer era estéril en ese momento, tenían criados y demás, y lo que se usaba era que esta criada dé a luz en las faldas de la mujer, en este caso fue Sara. ¿Para qué? Para que ese hijo sea de ella. ¿Pero qué ocurrió? Dios le dice, hey, la promesa que yo te di, de que tu descendencia va a heredar naciones, no tenía nada que ver con el hijo de la esclava, sino que era con el hijo de tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer un milagro, mostrar cómo fue todo, que de la nada Él podía hacer una nación grande. De la nada Él podía levantar un pueblo fuerte que le sirva, que le siguiera. De ahí está la iglesia. Entonces, Él le dice, y Pablo lleva esto, ¿no? Y en el versículo 28 de Romanos, de Gálatas dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces nosotros somos hijos de la promesa, no hijos de la esclava. Y ahora vamos a ver la siguiente imagen, que hay 3 descendencias. Bien, que hay 3 descendencias. La primera tiene que ver con el hijo de la esclava, con Ismael. Eso está a mi derecha, a su izquierda, donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con lo que está fuera de la iglesia. Los que no creen en Dios. Abraham tuvo con Agar al hijo Ismael. De ahí es donde viene toda la rama musulmán y todo lo que hoy se opone a Israel. De Abraham vino Isaac, que Isaac es el hijo de la libre. De Isaac vino Jacob y Esaú. Y Esaú no quiso nada de lo que tenía que ver con la bendición y la promesa de Dios. Entonces él salió de ahí. Dios dijo que no se unan a personas que no eran de Israel, no eran descendientes de Jacob, no eran descendientes de Abraham. ¿Y qué hizo Esaú? Se fue y se unió con los hijos de Ismael. De ahí nace el pueblo de Edom. Los edonitas, que siempre estuvieron en contra de Israel. Y con Israel tenemos, como está acá abajo, la ley. Estos son los hijos de la libre. Ahora bien, en Isaac
hay un nuevo linaje. Levantá la mano y decí, ahí entré yo. Ahí entré yo. ¿Por qué? Porque Jesús es del linaje de David. Y es el hijo de la promesa. Por eso acá Pablo dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No de la libre, no de la esclava, sino que de las promesas. ¿Por qué? Porque por eso allá al costado están los gentiles, que son todas las personas que no eran israelitas, que no eran judíos, que ahora pasamos, viene la flecha allá arriba, pasamos a ser parte por Jesús a las promesas. Y hoy nosotros tenemos las promesas de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos. Por eso también la promesa que le dio, serás bendición. Entonces lo que venimos proclamando hace tanto tiempo, somos bendición. No de bendición, sino que donde nosotros estamos hay bendición. Y empezá a verlo y a descubrirlo, que donde vos entrás, las cosas empiezan a cambiar en ese lugar. Que donde vos pisás, las cosas, hay otro ambiente, hay otra forma. ¿Por qué? Porque sos bendición. ¿Por qué? Porque sos hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. Entonces ahora nosotros cuando entramos a un lugar, cuando hablamos con alguien, estamos bendiciendo. En tu lugar de trabajo. Ayer hablábamos, ¿no? Vean la palabra, la vamos a estar subiendo en un rato. Vean la palabra de anoche. Siempre la subimos al grupo, ahí tenemos un link para que lo puedan ver en YouTube. ¿Cómo ves a la iglesia? Pero también, ¿cómo ves a tu trabajo? ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves tu casa? ¿Cómo ves lo que te rodea? ¿Cómo ves tu barrio? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con los ojos de Jesús o con nuestros ojos? Entonces empecemos a ver con los ojos de Jesús. Dios viene a abrir nuestros ojos para poder ver con claridad lo que somos. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios es Cristo y la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, grande. El misterio de la piedad habla, ¿no? Y en Efesios Pablo escribe, grande es este misterio. Yo estoy hablando de esto, de Cristo y la iglesia. Y ahí es a donde Él nos quiere llevar, Cristo y la iglesia, donde hay una unidad, donde ahí se da la plenitud. Eso lo dice en Efesios, de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué la gente hoy no tiene sentido su vida? ¿Por qué no están completos? ¿Por qué siempre falta algo? Están llenos de dinero, pero tienen un vacío interior. Tienen una familia hermosa, pero hay vacío interior. Tienen amigos, pero hay un vacío interior. ¿Por qué? Porque si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Ese es el complemento que hace que todo funcione. Yo doy siempre el ejemplo de un guante. Un guante, si no está en una mano, no tiene vida. ¿Por qué? Porque fue creado para que por medio de esa mano pueda hacer todas las cosas. Es como que cobra vida porque uno se empieza a mover y uno ve que se mueve el guante, pero solo no pasa nada. Bueno, así es Jesús con nosotros. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Somos como ese guante. Sin Jesús, hermanos, no podemos hacer nada. Por eso nosotros tenemos revelación y nos tomamos hasta este tiempo para estar acá y venir a conocerlo y a descubrirlo. ¿Y qué descubriste hoy? Que sos hijo de la promesa. Que lo que Dios le prometió a Abraham, hoy se cumple en tu vida. Y se va a empezar a cumplir en todos los que vos vas a estar levantando y ganando en este tiempo. Por eso cantábamos, cuán grande es Él, cuánto amor, cuánto es el que nos da. Entonces, por eso la iglesia tiene que cuidar esta santidad tan grande. Cuidemos la santidad, cuidemos la unidad. No sean domingueros. Lo digo. Hermanos, tratemos de estar. Hay veces que yo tengo que apagar la luz o empiezo, vamos, vamos. Soy yo el mala onda muchas veces, porque se quedan charlando ahí y no se quieren ir. Quieren hacer carpita acá y quedarse a vivir, hermano, vamos. Hay vida afuera. Pero qué lindo eso, vienen más temprano, desayunan, comparten, charlan. Disfrutemos la vida de cuerpo, y ahora lo vamos a estar viendo un poquito más. Disfrutemos el estar juntos. No que llego cuando empezó el culto y me voy antes de que termine. ¿Por qué? Yo lo hice eso, mucho tiempo, ya se los conté. ¿Qué me pasaba en ese tiempo? No quería ir a la iglesia, entonces cumplía, para que me vean. Era como ese que va, ficha y se va, ¿no? No, pero hay algo que ahora se despertó. Que si fuera, yo estoy orando, Señor, yo quiero estar todos los días acá. Quiero arrancar a las 9 de la mañana e irme cuando las velas ya no ardan. Sabri me mira. Pero es lo que anhelo en mi corazón. Que si hay una cosa, si hay alguien que está haciendo nada, que venga y nos encontramos acá y charlemos y disfrutemos. Eso es lo que yo anhelo. Y eso es a donde vamos a estar apuntando, pero no por caer bien, sino porque realmente arde mi corazón por estar con la iglesia, por compartir con ustedes. Eso es lo que yo disfruto, eso es lo que a mí me gusta.
porque así también fue enseñado. Yo voy y golpeo cuando voy para Lomas la oficina del pastor y siempre esté haciendo lo que esté haciendo, te atiende con una sonrisa, deja todo, se sienta, se acomoda. ¿Y cómo andás? ¿Cómo estás? Y ahí está, y se pone a charlar y a enseñarte y a mostrarte. Y por ahí estás 2, 3 horas hablando con él y él dejó todo. Me acuerdo un día que se estaba por ir a almorzar y yo recién llegaba. Y se sentó y estuvimos 2 horas hablando, no almorzó, nada, y él seguía ahí charlando conmigo. Y así lo hace con todos. ¿Por qué? Porque ese es, como ya lo dije alguna vez, él me dijo una vez, le digo, gracias pastor por el tiempo, un día que yo fui ahí medio bajón, y él me ayudó, me ministró y salí en victoria de ahí. Le digo, gracias, como 4 horas estuvimos charlando, ¿no? Y me dice, no, esto es lo que le da sentido a mi vida. Y eso yo ahí aprendí, y ahí descubrí el sentido de mi vida. ¿Cuál es? El ser iglesia, el compartir con los hermanos. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, que dice que todos los días compartían en el templo y en las casas, o sea, terminaba la iglesia y se iban a las casas. Eso pasó el domingo pasado, con un par ahí. Que terminaron acá y dijeron, vamos a comer juntos. Y se fueron a la casa de uno y ahí prepararon la comida, todo, y se quedaron comiendo y seguían compartiendo. Pero eso es lo que hay que disfrutar. Dice que compartían el pan y la palabra. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, esto es lo que tenemos que descubrir y eso es a donde Dios nos quiere llevar. Por eso te digo, cuida la unidad, cuida la santidad que tenés. Es una salvación muy grande que valió la misma vida de Jesús, la sangre de Jesús, para que hoy muchos la tienen por poco. Pero nosotros como iglesia no. La amamos, la cuidamos, la guardamos. Anhelamos ser santos. Anhelamos vivir en santidad. Anhelamos la unidad. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús vino a hacer. Entonces nosotros como lo tenemos como valioso, sino que lo vivimos. Y acá Pablo no nos está hablando de historia, de lo que pasó con Ismael, de lo que pasó con Agar, de lo que pasó con Abraham, Jesús, David. No está hablando de historia, sino que Pablo nos está transmitiendo una doctrina que marca la conducta. Entonces vos sabés hoy que la doctrina que aplica en tu vida es que sos hijo de la promesa. Las promesas que tuvo Abraham, que después se las repitió a Isaac, que después se las dice a Jacob, las promesas que tuvo David y todo lo que nos enseñó Jesús es lo que hoy vivimos. Salmo 2, David está profetizando y Dios le dice, mi hijo eres tú. Y le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, mirá qué promesa tenemos. No hay límites. Ayer veíamos que hasta donde den nuestros ojos, Dios nos iba a dar. Es lo que le dice a Abraham. Hasta donde puedas ver, yo te lo doy por heredad. No para que lo conquistes. No, te lo doy por heredad. Es tu herencia. Entonces, hermanos, no hay límites para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso, siguiente imagen, el Señor da testimonio de sus siervos. Esa es la primera doctrina, la primera declaración de fe que queremos establecer hoy. Porque dice Pablo, versículo 1 y 2 del capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, y ese es el mensaje, ese es el testimonio, tuvimos de nuevo, no el problema, no la tribulación, no el haber sido ultrajados, sino que hubo de nuevo de Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Hay oposición? Sí. ¿Estás pasando tribulación? Bueno, yo sí. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque eso se da para que se empiece a desarrollar el denuedo. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Por eso Pablo dice, vosotros sabéis, hermanos, que nuestro viaje hasta ahí no fue en vano. ¿Por qué? Porque levantó una iglesia en 3 semanas. Nada lo frenó, nada lo movió, sino que levantó una iglesia en 3 semanas. Así como el Señor da testimonio de su iglesia, esa iglesia que Él vino a edificar, esta iglesia de Tesalónica es un testimonio que Él lo hizo posible. Y ahora vamos a estar viendo un poquito más. La iglesia es sana y viva porque el Señor es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por tanto, Pablo tiene certeza
que su trabajo y servicio entre ellos no fue en vano. ¿Estás trabajando en la iglesia? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás al servicio? ¿Estás ganando a muchos? No es en vano, no es en vano, no es en vano. No te preocupes por todo lo que se levanta. No tengas miedo, las cosas se van a levantar, pero nosotros sabemos en quién estamos seguros. Sabemos quién es el que nos guarda, sabemos quién es el que venció, quién es el que nos dio la victoria. Entonces, sobre toda oposición hay victoria. ¿Y qué es lo que sigue hablando Pablo? Bien, en esta imagen, justo. Lo que está presente en la vida cristiana, victoriosa. Esto es lo que hay. Hay un antes. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Padecimiento y ultraje en Efeso. ¿Qué es ultraje? Ejercer violencia, injuria, afrenta y maltrato. Lo que afecta a la dignidad humana. En Tesalónica hubo oposición. ¿Por qué? Porque no querían que avance. En el libro de Efesios, está en el libro de Hechos, capítulo 16, Pablo va y oran por una mujer y es librada de un espíritu inmundo de adivinación. Y los que ganaban dinero por lo que ella adivinaba, fueron y los denunciaron. Y los metieron presos. Y los azotaron. Y dice que estaban ahí todos lastimados, en la cárcel, en el último calabozo, puesto en el cepo. Interesante. ¿Y saben lo que empezaron a hacer? ¿Qué haríamos nosotros? ¡Ay, cómo me duele! No me toque, que me duele la espalda. Se pusieron a cantar salmos e himnos. Dice que el Espíritu de Dios descendió y que hubo un terremoto. Y fueron abiertas todas las puertas y se les soltaron las cadenas. ¿Por qué Dios no los libró del azote? ¿Por qué Dios no los sacó antes? ¿Por qué Dios no se movió y dijo, no, esto es injusto, entonces que no vayan? Porque Dios tiene propósito en todo, eso lo veíamos ayer. Dios tiene propósito. Y Dios no hace nada porque sí, sino que todo tiene un plan perfecto. ¿Qué es lo que ocurre cuando el carcelero se da cuenta que estaba todo abierto y las cadenas sueltas? Dice que se quiso matar. ¿Por qué? Porque si no, los romanos lo torturaban. Y Pablo gritó desde el fondo y le dice, amigos, estamos todos acá. No se fue ninguno, tened paz. Y dice que el carcelero fue a revisar y estaban todos. Y ahí dice que creyó en Jesús. Y Pablo le predicó. Y dice que ahí mismo lo bautizaron. No sé con qué, pero lo bautizaron. Y no solamente eso, sino que dice que empezó a curar, y eso me impactó, que empezó a curar las heridas de Pablo. Y de Silas, porque los dos. O sea, estaban lastimados. Estaban dañados. Pero ¿qué hacían ellos? Cantar y alabar. Ellos sabían dónde estaba la victoria, sabían dónde estaba el tema. Sabían para qué estaban. Y de eso es de lo que están hablando, de que los ultrajaron. Y los llevaron a la casa y toda la casa de este carcelero se convirtió. Y todos fueron salvos. Entonces, hermano, sos bendición. Aunque vos piensas que en este tiempo no das más, no podés más. La tribulación te está teniendo mal, sos bendición. Nunca te olvides de eso, nunca dejes de darle gracias, nunca dejes de dar gloria. Por eso hoy nos tomamos el tiempo para agradecer y lo vamos a empezar a hacer en cada reunión. Aprender a ser agradecidos, a practicar. Ayer veíamos que la acción de gracias se practica. No es algo que va a empezar a salir de una, sino que es algo que se empieza a practicar. El alabarlo, el adorarlo, es algo que se practica y empieza a salir. Practícalo en tu casa. Entonces, fue ultrajado. En Tesalónica hubo una gran oposición. No querían que la palabra corra. No se lo permitieron. Entonces Pablo cambió la manera. ¿Por qué? Porque los judíos lo atacaban. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a predicarle a las personas que estaban afuera. Entonces, déjame decirte que hay un antes que tiene que ver con los padecimientos. Hay un antes que tiene que ver con la oposición. Pero si lo estoy viviendo ahora, no. Pero eso tiene que ver con el antes. Donde el diablo quiere decirte que estás derrotado. Donde el diablo quiere decirte que vos no podés. Donde el diablo quiere decirte que vos no sos bendición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usa tu pasado para condenarte en el presente.
Que no tenés, que no podés, que no te alcanza, que tenés que ocuparte del trabajo, que tenés que mantener a tu familia y todas las cosas que se van dando. La salud, eso es un antes. Ese es tu pasado. ¿Cuál es tu hoy y ahora? Porque hay un presente. El pasado inmediato no pudo afectar al presente. ¿Cuál? La presencia de Dios. Pablo empieza la carta diciendo, ¿sabes cómo que nosotros fuimos a ustedes? No solamente con palabra, sino con el Espíritu Santo y con denuedo. El denuedo, ahora lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, tiene que ver con una palabra que quiere decir parecía, que son 7 palabras que incluyen eso. Y ahora lo vamos a estar viendo. Entonces, su presencia, la presencia de Pablo, el lugar de Pablo en ese lugar, no fue en vano. No es que fue a ser azotado. No, sino que tuvo propósito. Tuvo propósito. La identidad fue manifiesta en Pablo. Sobre esta base eterna, Cristo y su iglesia, los padecimientos y ultrajes que tuvo Pablo y sus colaboradores en Filipo no pudieron impedir que se manifestara en ellos el poder de Dios. Hermanos, el Evangelio fue dado. Pablo le dice, trajimos una doctrina que marcó sus vidas. Por eso era una iglesia sobresaliente. Por eso era una iglesia que marcaba la diferencia. La semana pasada lo vimos, que eran de ejemplo, que eran imitadores de Pablo, de cómo él predicaba, y que también abundaban en palabra, en el Evangelio, predicaban. O sea, era una iglesia que tenía ejemplo, que las otras iglesias decían, yo quiero ser como la iglesia El Buen Pastor de La Plata. Decían eso de la iglesia de Tesalónica. Entonces, la iglesia de Tesalónica no impidió que la doctrina sea revelada por tanta oposición y tribulación. Decime, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas cosas se levantan sobre tu vida? ¿Por qué tantas acusaciones? El diablo te viene a acusar, las personas te vienen a acusar, vos mismo te acusás. A mí por lo menos me pasa, por ahí ustedes son santos, gloria a Dios. A mí me pasa, que hay veces yo mismo me encuentro acusándome. Y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Gracias al Espíritu Santo y trae revelación, ¿no? ¿Por qué? Porque uno trata de hacer las cosas y quizás para uno las cosas no están avanzando. Como podemos decir en la vida de Pablo, pero pará, te metieron preso. Fuiste a predicar y estás preso. Hay un testimonio de un hermano, no sé, en un país musulmán, no recuerdo el nombre ahora, que él estaban ahí y levantaron una iglesia y encontraron la iglesia. ¿Y saben qué le pasó? Los metieron preso. 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, la esposa desesperada. Y en eso entra un llamado. Y le dice, amor, estoy preso. La esposa se pone a llorar. No, esto tiene propósito, le dice, quédate tranquila. Pero vos estás bien, no, acá me están torturando, pero tiene propósito. ¿Por qué? Porque ahora estoy acá adentro y voy a poder evangelizar acá adentro. Orá por mí para que me dejen acá un tiempo. ¿Saben cuánto tiempo lo dejaron? 5 años. 5. Y se convirtió toda la cárcel. Y cuando estaba por salir, le dice, amor, me falta todavía un pabellón, orá por 1 año más. Hermanos, eso es perder la vida por Cristo. Porque a los cristianos no crean que se las hacen fáciles. Eso es perder la vida. ¿Y saben cuánto le dieron? 1 año más. Y él pudo evangelizar a todos los pabellones. Entonces eso es decir, Señor, yo no sé lo que haría en su lugar, pero eso es dejar la vida. Eso es que no te importe. Ya está, Señor, yo estaba muerto en delito y pecado, ahora mi vida es tuya. Entonces, tenés tribulaciones, tenés oposiciones. En un momento Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo pidió tu vida, para zarandearte. Y él no le dice, yo te voy a sacar del problema. No. ¿Por qué el diablo pidió la vida de Pedro para zarandearlo? Porque Pedro tenía propósito. ¿Por qué estás pasando tribulación? ¿Por qué estás pasando oposición? ¿Por qué hay cosas que se te levantan? ¿Por qué hay cosas que vienen a frenarte? ¿Por qué hay muchas veces que no tenés paz? Porque tu vida tiene propósito y el diablo quiere venir a robarte la bendición que sos.
Entonces no creas a esas palabras. Avanzá, movete, sé fiel hasta la muerte. Y Él te va a dar la corona de vida. Entonces, hermanos, no te preocupes por lo que se está levantando en este tiempo. No te preocupes por los problemas, no te preocupes por las situaciones. Confía en Dios, confía en Dios. Él te trae salvación en este tiempo, pero sabe que tu vida tiene propósito. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pero yo pedí que no te falte la fe. Y esa es mi oración, hermanos. Que a ninguno de nosotros nos falte la fe. Que ninguno abandone. Que ninguno deje. Y si hasta acá quizás venías ahí más o menos tranquilo, listo, yo voy una vez cada tanto, yo voy a agradecer a la iglesia. Hoy te vas sabiendo que tu vida tiene propósito. Y que no estás simplemente acá para calentar un banco, sino que estamos para que esta ciudad sea transformada, como veíamos la otra vez, trastornada. Van a decir, estos de la iglesia del Buen Pastor que vienen a trastornar el mundo, también ahora llegaron a La Plata. Sí, acá estamos. Y vamos a expandirnos y a las naciones. Y eso es lo que Dios tiene en este tiempo. Entonces, denuedo, ¿qué es lo que pasó en Pablo? Esto produjo un denuedo. Empezó a salir desde su interior la gloria de Dios y produjo un denuedo. Los padecimientos y ultrajes produjeron denuedo en Pablo. En Dios. Y de nuevo estas 7 palabras. Valentía. No le tenía miedo a nada. Avanzaba, encaraba, a él no le importaba nada. Libertad. Tenía libertad para predicar, para enseñar. No que le daba al mundo, sino que él tenía una libertad y se movía. De nuevo quiere decir franqueza. Él llevaba un mensaje que no tenía doblez. Su mensaje era perfecto, su mensaje era íntegro, era puro. Ese es el mensaje que tenemos nosotros. No vamos con un mensaje de mentira, no vamos con un mensaje de engaño. No, si estás con Jesús, está todo bien. Eso ayer lo veíamos en el libro de Job. No, hermano, van a pasar cosas y vamos a tener. Pero Dios que está probando nuestra fe. Todo tiene propósito. Franqueza, confianza. Estaba confiado en Dios. Entonces hablaba sin temor. A él no le importaba si lo metían preso. A él no le importaba si la gente estaba de acuerdo o no. No le importaba lo que podía pasar. Él estaba confiado en Dios y sabía que Dios iba a cumplir su propósito en él. Pureza. Como dije recién, un mensaje puro. Y Pablo era puro. Pablo era íntegro. Y valerosamente. Eso quiere decir denuedo. Eso es lo que se empieza a manifestar en nosotros. Hay muchos que se quedan simplemente con denuedo. No, es hablar tranquilo y que el Espíritu Santo hable por vos. No, fíjate todo lo que habla. Por predicar quizás se levanten frentes, oposiciones como veíamos recién. Pero Señor, yo no voy a dejar de que vos cumplas tu propósito en mi vida. Entonces, hablar con denuedo es saber que toda la manifestación de Dios con poder estuvo presente en ellos. La oposición hicieron que Pablo, con mayor fuerza y con plena autoridad de Dios, dio a conocer el Evangelio. En la vida cristiana nos gozamos en las tribulaciones. Romanos 5. Y si hasta acá no te gozabas y te ponías triste y te ponías mal y quizás llorabas y quizás no dormías, Dios hoy te dice, empezá a gloriarte en las tribulaciones. Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, no es que azafaste. Pero la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Romanos 3 y 4, la esperanza no avergüenza. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Que yo me voy a encontrar con Él. ¿Cuál es mi esperanza? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces esa esperanza no te avergüenza. Entonces avanzá confiado, movete confiado. Si tenés que tomar decisiones en este tiempo por causa de servir más a Dios, movete confiado. Porque Él no te va a dejar desamparado. Él te guarda. Nunca jamás, dice en Joel, será mi pueblo avergonzado. Entonces créele a Dios. Porque el enemigo vendrá como río. Isaías 59, versículo 19. Pero el Espíritu de Jehová plantó bandera. ¿Qué es la bandera de que ya hay victoria? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es doctrina. Sos más que vencedor. Yo no sé lo que estás pasando. Yo sé lo que paso yo. Como mucho puedo llegar a saber lo que pasa a mi familia. Pero Dios sí. Y el Espíritu Santo escudriña los corazones. Y Él hoy te quiere decir, sos más que vencedor. Sos más que vencedor. Por eso la palabra de ayer, cambiar la manera de ver.
Cambiemos la manera de ver. ¿Para qué? Para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, nada es injusto. ¿Cuántos pensaron que estaban pasando una vida injusta hasta acá? Nadie me conteste. Nada es injusto. Señor, yo vivo en tu justicia y todo es justo. Y esto que estoy pasando hoy es para que haya mayor gloria. Esta leve tribulación momentánea va a producir en vos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces avanzá con fe, avanzá tranquilo, no tengas temor. A pesar de las circunstancias y situaciones difíciles, tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Él ve cómo te esforzás y cómo entregás todo por la iglesia. Entonces avanzá sin temor. Que de tu boca empiece a salir: Señor, esto que me está pasando, vos tenés control. Yo me ocupo de tu reino. Vos ocupate de esto. Yo tengo que predicar la palabra. Eso lo encontramos en Hechos 4. Después que Pablo y Juan levantan al paralítico, se armó todo un lío, se convirtieron 5.000 personas, a Pablo y a Juan lo meten preso y los azotaron porque no sabían qué hacer y les dijeron: nunca más prediquen en este nombre. Y dice que ellos iban gozosos. Fuimos azotados por Jesús, iban contentos. Me imagino, tendrían la espalda de la miseria. Pero ellos iban felices de padecer. Pablo dice: tengo las marcas del Evangelio, pero con honra. Se sentían honrados y dice que llegaron al lugar y se pusieron a orar. Y esa es mi oración en este tiempo. Señor, mirá sus amenazas. ¿Cuántas veces estamos el domingo cantando, alabando, adorando? Pero llega el domingo a la tarde o el lunes, los problemas del trabajo, los que hay que pagar, lo que hay que cubrir, el estudio, los exámenes, el maltrato, nos recordamos de todo lo que marcó para mal nuestra vida y nos empieza a doler. Y eso nos viene a robar lo que Dios tiene. Eso nos viene a robar lo que Dios... Entonces ellos dijeron: Señor, mirá sus amenazas. Pero a nosotros permitimos que sigamos predicando la palabra con denuedo. Y que los milagros, los prodigios, las señales confirmen el Evangelio. Confirmen la palabra. ¿Y saben lo que pasó? Dice que el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue una oración con sentido. Es la oración que le agrada a Dios. Entonces, hermanos, tené paz. Nunca vas a padecer más que Jesús. Nunca la vas a pasar peor. O como Pablo. O como tantos de los apóstoles. Entonces avanza tranquilo, créele a Dios. El diablo quiere venir a engañarte de que hay placeres y cosas que son mejores que servir a Jesús, que guardar esta santidad. Pero déjame decirte que no hay nada más lindo cuando descubrís el sentido de tu vida, que es encontrar a Jesús. Entonces, anunciar el Evangelio de Dios está por encima de todas las cosas. Lo declaramos y así dice el Señor, que sus siervos no se dejan afectar por lo que se levanta en contra. Hermanos, con el Señor haremos proezas. Con el Señor vamos a vivir todo lo nuevo. La doctrina de la vida en Pablo produjo cambios en la ciudad de Tesalónica. Dice en Hechos 17:4, y algunos de ellos creyeron, y esto me gusta, ¿no? Y se juntaron. ¿Se juntaron para llorar? ¿Se juntaron para hablar de los problemas? ¿Se juntaron para contar las situaciones? ¿Hicieron un grupo ahí de problemas anónimos? Para cada uno contar su problema y alentarnos. ¡No! ¿Por qué se juntaron? Porque creyeron a la palabra. Y se juntaron a Pablo. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir la doctrina. Entonces empezaron a juntar con lo que vivían de la misma manera. La doctrina produce grandes cambios y numerosos frutos. Porque fíjate lo que dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, piadosos gran número. Jesús no anda con chiquitas, gran número. Y mujeres nobles, no, las que están en la alta sociedad, no, a estos no podemos llegar, ¿cómo les voy a predicar? No, mirá lo que dice, eso es lo que produce el poder del Evangelio. Mujeres nobles, no pocas. Habíamos hablado que la ciudad de Tesalónica era la capital de Macedonia, un lugar donde se juntaban todos los que tenían dinero. Y de estos, todavía los más altos
fueron los que se añadieron a la iglesia. Entonces, hermanos, para esa franja socioeconómica también hay bendición. Siempre amamos a los pobres, pero Jesús en un momento dijo, a los pobres los vas a tener siempre. Por eso Mary Kay, por eso lo que Dios nos dio, para poder evangelizar y poder abrir puertas y lugares que quizás a donde no se pueden llegar simplemente con ir a una plaza a evangelizar. Gloria a Dios porque tenemos la libertad de predicar en las plazas. Pero Dios en este tiempo quiere extendernos la visión, ampliar la visión y llevarnos más allá. Esta iglesia empezó de esa manera. Entonces, Dios nos lleva, mujeres nobles, no pocas. Ustedes las van a alcanzar en este tiempo. Ustedes las van a alcanzar, ustedes van a trabajar sobre ellas. Dios ya le está poniendo mujeres adelante de ustedes. Bueno, es tiempo de empezar a hablar y predicar. ¿Por qué? Porque ayer veíamos, la gente está abierta. La gente quiere de Jesús, no quiere religión, quiere de Jesús. La gente necesita a Jesús. Y cuando le hablas de Jesús, te dicen, ¿puedo ir? El otro día yo contaba a uno. Voy a tu iglesia, necesito de Jesús. Y me empezó a contar todo un problema que tenía. Y ayer todos daban testimonio de cómo la gente se empezó a abrir, a contar situaciones y problemas. ¿Por qué? Porque necesitan de Jesús. Entonces, en vos están viendo ese lugar, entonces no nos cerremos. ¿Por qué? Porque Dios te confió el Evangelio. Vamos a la siguiente imagen. Segundo punto, dice que les aprobó confiándoles el Evangelio. Y Pablo empieza diciendo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Entonces la exhortación de Pablo a la iglesia es de Dios. Y no él, arretate. Sino que esta exhortación es lo mismo que decía Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es una transformación, es un cambio, lo que yo estaba diciendo recién. Cuidá esta salvación tan grande que te dio Jesús. Cuidala, guárdala. Créele a Él. El Señor sigue dando testimonios a quienes Él llamó y eligió para servirlo. Esta exhortación, ¿saben lo que quiere decir? Llamar cerca, invitación, consolación, confortar. Por eso se juntaban con Pablo. Por eso los que creían se juntaban. ¿Por qué? Porque encontraban salvación y vida en Él. No es un reto, sino que decir, vení. Hay algunos que después tienen que decir, bueno, ya está, salí. Nada, chiste. Pero sí. Pero hermanos, eso es la exhortación. Juntarse, encontrar vida, encontrar salvación. ¿Por qué? Porque puedes hablar de lo mismo. Porque puedes empezar a compartir lo mismo. Y puedes empezar a llenarte de fe y de valor. ¿Por qué? Por los testimonios que otros van dando, de cómo Dios va tocando. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Te empezás a olvidar de los problemas, de las situaciones, de todo lo que se levanta, de todo lo que te dijeron, de todo lo que te maltrataron. Y hay algo que se empieza a dar y a renovar adentro. Y eso es lo que está lindo. Entonces, 7 cosas que vemos en esta segunda parte del versículo 3 al 6, que vamos a remarcar. ¿Qué es lo que va diciendo Pablo? Esta exhortación, que te quiere decir llamar cerca, que quiere decir invitación. Cuando vos estás invitando a alguien a la iglesia, lo estás exhortando. Está muy mal usada la palabra exhortar. ¿Por qué viniste acá? Si nadie te invitó, porque el Espíritu Santo te estaba exhortando a él. Y si alguien te invitó, porque el Espíritu Santo te ama. Porque Jesús te ama. Y quiere que puedas conocer esto. Entonces, ¿qué dice Pablo? No produció error. Cuando hay sana doctrina, somos libres del error. Cuando conocemos la doctrina de Jesús, no es libre del error, no es libre de errar, no es libre de meter la pata, no es libre de hacer mal las cosas. Entonces, si en este tiempo vos estabas pensando que lo que te está pasando es porque hiciste mal las cosas, Dios hoy te quiere decir, la sana doctrina te libra del error. Basta de pensar que somos culpables. Basta de pensar que hicimos mal. Porque si Jesús está en nosotros, en Jesús no hay mal. Entonces en tu vida no hay mal. Así que eso es lo nuevo que tenemos que empezar a vivir. Por eso Pablo puede decir con tanta libertad, la exhortación que yo le di, porque es doctrina, no tenía que ver con el error. ¿Qué es lo segundo que dice? No fue de engaño, yo no estoy para engañar. No hubo doctrina de engaño. Dice la palabra que hay doctrina de hombres, que hay doctrina de los judíos, que hasta los demonios tienen su doctrina.
Pero Pablo dice, no, la doctrina de Jesús es lo que yo les presenté y eso no tiene engaño. Tercero, no de impureza. ¿Por qué? Porque la doctrina de Dios es pura. La palabra es pura. Y esta es la certeza que tenía Pablo. Dios es testigo, Él prueba los corazones y Él le confió el Evangelio. Él se abrió a dar lo que tenía. Entonces, los siervos son aprobados. Ser aprobados por Dios sobre la obra del Hijo, por tanto no hay manera de ser reprobado. Si el Hijo hace sus obras a través de su siervo, entonces el Padre está confiado en lo que hace. Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual estoy satisfecho, en el cual estoy complacido. Eso es lo que Dios quiere hoy para tu vida. Entonces, abrite a lo nuevo. Por tanto, los siervos de Dios no están para agradar a los hombres, sino a Dios. No usan palabras lisonjeras. ¿Qué quiere decir palabras lisonjeras? Alabanza exagerada o interesada. Ay, mi jefecito, qué lindo. Ay, todo porque querés un aumento. ¿Querés un mate? ¿Querés? Me hace acordar la chilindrina, ¿no? El Chavo, no sé si lo vieron en algún momento. A mí me lo contaba Sabi. Yo no llegué a ese tiempo. Que ella estaba, ay, profesorcito, cuando se había mandado algún lío y quería cambiar la situación. Bueno, eso es palabra lisonjera. Cuando querés quedar bien con alguien. Cuando querés hacer algo. Cuando querés que te inviten a una fiesta. Cuando querés que tu papá te lleve a una fiesta o tu mamá. Y te digo, oye, papito, ¿cómo estás? Ahí te acordás que sí, que salí de la pieza. Ay, mirá cómo estoy limpiando, ¿no? Eso es palabra lisonjera. Tratar de agradar. Creo que se entendió, ¿no? A fin de ganar la voluntad de otro con intereses creados. ¿Y qué dice? No encubrió avaricia. No fue para tratar de ganar algo. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra somos libres de la avaricia y no estamos dispuestos a encubrirla. ¿Qué es la avaricia? Un deseo, una ansia de ganancias. Fraude, engaño económico, un beneficio personal pero en forma egoísta. Si la sana doctrina, se vive en la avaricia. Pero con la sana doctrina, somos libres de la avaricia y eso es lo que vivimos los creyentes. No somos avaros. Acumulamos y acumulamos y vivimos para la riqueza. No, yo vivo para Jesús. Yo vivo para Jesús. Y todo lo que tengo es para Él. Entonces, lo último, no buscando gloria de hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? Vanagloria. Vanidad. No sirve de nada. ¿De qué te sirve que los hombres te aplaudan si estás cerrando con Dios? ¿De qué sirve que los hombres te digan, qué bien? Si Dios no está probando lo que haces. Entonces eso es lo que nos libra. Esta es la certeza que tenía Pablo, porque sabía el mensaje que estaba dando. Y esto es a donde Dios nos está llevando en este tiempo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Aunque podría haber sido carga para ustedes al siendo apóstol. Él dice, yo no me moví, yo no les pedí nada. Yo me di todo. Y muchas veces como enviados podemos decir, che, sosténganme. Pero Pablo acá dice, nosotros no lo hicimos así. De hecho, él se puso a trabajar. Abría la iglesia y hacía carpas. Eran las casas de ese tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos viene a mostrar la palabra. Y fíjense, siguiente imagen, creo que es la siguiente. Sí, Pablo le escribe a Timoteo 1, 12, 14, la primera carta, y le dice, Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ahí está, mas fui recibido a misericordia. ¿Cuántos llegaron en pecado acá? Dios te tuvo por fiel, Dios te tuvo por fiel. Dios te tuvo por fiel y te llamó a misericordia. Porque lo hice por ignorancia o incredulidad. Ten esta certeza, ten esta libertad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Entonces dale gracias al que te da fuerzas.
Dale gracias a quien te fortalece. A Cristo Jesús, que te tuvo por fiel por el ministerio. Eres ministerio. Tienes una tarea para hacer. Tienes una obra para hacer. Que no tiene que ver con tener una buena familia. Que no tiene que ver con un buen trabajo, con tener un buen título. Todos los que vienen a estudiar. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con pasar una buena vida. No. Quizás hasta no tengas descanso si vienes al Señor. Pero no hay nada más gratificante que servir a Jesús. No hay nada más gratificante. Yo a la mañana le cuento testimonio, estaba detonado. No me podía más. Lo único que hice fue levantar las manos y empezar a repetir este versículo. No saben cómo me recargaron las pilas, cómo me llené. Las manos sentían la señal de la bendición. Señor, yo, como cantábamos de yo, lleno de más. Y empezó algo, y ahí empecé a trabajar la palabra y a orar y vine allá arriba. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que ver en este tiempo. No permitamos que el cansancio nos venga a robar. ¿Está mal estar cansado? No. Pero el problema es cuando ese cansancio te viene a robar el propósito. ¿Está mal querer tener dinero? No. El problema es cuando el dinero es lo que ocupa tu corazón. ¿Está mal querer tener una buena familia? No. Si Dios dijo que tengas una buena familia. El problema es cuando la familia es lo primero. Entonces, cerrando, ¿qué es lo primero de tu vida? Por esta palabra el Señor te viene a decir que Él tiene que ser lo primero. Y ahí vas a tener una vida con propósito. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se añade. Él se encarga. Entonces suelta lo que estás tratando de cuidar. La cajita de cristal. Cuidado. Tengo una historia, pero bueno, estoy demorado, así que vamos a avanzar. Punto 3. Y son los que entregan sus vidas por amor a la iglesia. El Señor da testimonio a sus siervos, punto 1, a quienes aprobó confiándoles el Evangelio. Y son los que entregan su vida por amor a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo opera la sana doctrina? Que lo tengo todo por él. En que no me guardo nada. Dice Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Entonces la doctrina en la vida de San Pablo produjo cambios en la ciudad de Tesalónica. Los siervos del Señor son tiernos con los hermanos. ¿Qué quiere decir tiernos? Suaves, bondadosos, amables, no que se deja pisotear. Este es un tiernito como dice el mundo, ¿no? Sino que no, son suaves, bondadosos, amables. ¿De qué forma? Como la nodriza es aquella mujer que cuidaba a los hijos de otros, que muchas veces hasta los amamantaba. ¿Por qué? Porque las madres estaban ocupadas en otras cosas. Entonces estos criaban a los hijos. Pero ¿qué es lo que dice? Si amaba a los que no son sus hijos, Pablo hace la referencia ahí una nodriza, pero como cuida a sus propios hijos. O sea, si amaba a los que no eran de ella, ¿cómo cuidan los de ella? Eso es lo que está diciendo Pablo. La sana doctrina marca una manera de vivir, hace bien a la iglesia, son entrañables, habla de entrañas, eso me encanta. Son entrañables, habla de estar unidos, como un cuerpo, y estar pegados, como el tren a las 8 de la mañana, rumbo a Capital. Van todos así que nadie se mueve, van todos al ritmo, ¿no? Eso pasa en zona sur. No, acá también. El colectivo. El colectivo, bueno. Y dejémoslo ahí. Los caracteriza su afecto por los hermanos. ¿Tenés afecto por los hermanos en este tiempo? ¿Los querés? ¿Los amás? ¿Estás deseando que llegue el tiempo para venir a la iglesia, para encontrarse con ellos? ¿Por qué? Porque estos se entregan la vida, y la vida quiere decir tiempo, esfuerzo, vida, dinero. Dice en 2 Corintios 8, del 1 al 3. Vamos a la siguiente. Pablo les escribe a los Corintios y dice: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios
que se ha dado en las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Efeso, todo ese lugar, toda esa zona, que en grande prueba de tribulación no tenían para tirar manteca al techo, no les sobraba, sino que ellos estaban pasando una prueba, una tribulación, y era económica. Pero escuchen lo que dice: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. 2 veces dice abundancia. ¿Para qué? De su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Hubo un cambio en esta iglesia. ¿Por qué? Pablo fue y les contó, porque lo sintió, de que la iglesia de Jerusalén, la madre, la casa central, por decirlo de una manera, estaba pasando necesidad. Y entonces él fue y lo contó. ¿Y qué dijeron? Permitieron, Pablo, ser parte, queremos ofrendar, queremos dar. Y yo imagino que Pablo le dijo: no, si ustedes tienen necesidad, ¿qué? Ellos le dijeron: no, por eso la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas. Porque no tenía que ver con lo que estaban pasando, sino que tenía que ver con lo que eran. Ellos eran ricos, por eso vieron más allá. ¿Cómo no vamos a bendecir a la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo no vamos a bendecir a la iglesia central? La que hizo que nosotros hoy tengamos que ir. ¿Cómo no voy a ayudar? Y eso fue lo que se despertó. Y vieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque operaba la doctrina de Pablo. Y fíjense que es la segunda carta que le escribe a los Corintios. Y estos también quisieron participar. Y él mismo llevó el dinero a la iglesia de Jerusalén, la ofrenda, para bendecirlo. Y muchos lo criticaron. Pablo, ¿qué ahora te preocupás por lo material? Pero no, opera una doctrina que no me deja estar afuera, que no me permite no ser parte, que no me permite avanzar, que no me permite quedarme afuera. Señor, yo quiero padecer, yo quiero padecer, sí, bueno, también. Señor, yo quiero participar, yo quiero ser parte, Señor, yo quiero bendecir a otros. Señor, no me importa, yo quiero dar. Y eso es lo que empieza a abundar en ellos. Léalo después, 2 Corintios 8 y 9, habla de dar. Pablo le dedica o el Espíritu Santo le dedica 2 capítulos a qué? Al dar, al bendecir. Pero Pablo no se quedó afuera. Y él sintió el Espíritu de abrirlo a la iglesia, de avanzar, de bendecir. Entonces, preguntas. Siguiente imagen. Porque es bueno examinar el corazón en el servicio a Dios. Mi pregunta es, para que vos te hagas, ¿soy tierno y amable con los de la misma fe? ¿Cómo está siendo tu manera de conducirte en este tiempo? ¿O hay alguno que esté pesado? No. ¿Soy atento con los hermanos? ¿Me estás cuidando? Si por ahí viniste y no los ves, le mandas un mensajito. ¿Estás teniendo esa atención? Si el Espíritu Santo te despierta a orar, ¿te das vuelta y seguís durmiendo? ¿O te pones a orar aunque sea por las dudas? Entiendo que es un honor y privilegio dar a conocer el Evangelio. Me gusta expresar mi amor por la iglesia. Estoy comprometido con la iglesia de tal manera que ofrendo con generosidad. ¿Soy fiel con los diezmos? ¿Cómo que estamos expresando nuestro amor a la iglesia? Y no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Hermanos, nosotros no llegamos a pagar el alquiler. A nosotros nos cubre la iglesia central. Con nuestras ofrendas no lo llegamos a hacer. Sin ir más lejos, el domingo pasado, las ofrendas nos llegaron a 8.000 pesos. Y 2 personas pusieron la mitad de eso. Porque lo hicieron por sobre. Nuestras ofrendas, más o menos, si se hace un promedio de lo que somos, son de alrededor de 200 o 300 pesos por persona. Pero después salimos y compramos una gaseosa. El otro día compré una gaseosa, una botellita, me salió 2.000 pesos. Un alfajor que sale 1.000. Entonces, creo que Dios viene a cambiar eso. Como iglesia, nos comprometimos a extendernos, a
al 23+1. ¿Qué es el 23+1? Levantar una iglesia en cada capital y provincia. Ya llevamos 10. Eso genera una erogación muy grande. Hay iglesias que está costando mucho pagar el alquiler. Hay la iglesia de Tucumán, tienen que alquilar y no se está teniendo el dinero para poder pagar el ingreso. Claro, entre todos los gastos, ahí están. Y no lo hablo pidiendo. Como ustedes saben que yo de las ofrendas no se toca nada, todo va a la iglesia central. No es que yo, para tener más. No, yo no. Pero sí para que ustedes puedan descubrir esta bendición que tiene que ver con el dar. Esta bendición que tiene que ver con decirle, Señor, todo es tuyo. No es tiempo de retener. Ahora la iglesia central dispuso que a todos los pastores les van a pagar el monotributo. ¿Para qué? Para que, aunque sea tener una cobertura, una obra social, para dejar de ser un NN. Eso es una innovación grande. Entonces, hermanos, yo no me quiero quedar afuera de ser parte del bendecido. Nadie dé nada por sentimiento, por favor. Yo no quiero tocar los sentimientos porque eso tiene que ver con el alma, sino que la doctrina empieza a despertar nuestro espíritu al saber dar. Fuimos bendecidos por la iglesia. Como contaba, ya vino la semana pasada, vino la familia Bruno, 1 hora para venir para acá, otra hora, predicaron, nos ministraron y una ofrenda de Dios. Pero ellos quisieron bendecir. ¿Cómo no vamos a estar en el cumpleaños de la iglesia? Me dijeron. Esa fue la respuesta. Entonces, hermanos, creo que esto se tiene que empezar a dar, que como en las iglesias de Macedonia se despierte este dar, se despierte este bendecir. Yo no quiero ser carga para mi iglesia central. Entonces, muchas veces nosotros como familia lo estamos cubriendo. Pero también escucho, pastor hizo esto, pastor compró aquello. ¿Cómo estamos con lo otro? Hermano, no soy un banco. No todo depende del pastor. Aprendamos a dar. Aprendamos a que Dios es lo primero. No esperemos que otro lo haga. O venir a encontrarnos con está bueno. Pero déjeme decirle, el papel higiénico no se hace solo. No es que se va multiplicando. La luz hay que apagarla. Ahora estamos por ver ahí de poner el gas. ¿Por qué? Porque entendemos que se necesita. Todavía no entramos en el invierno y los fríos que hacen. Los chicos pobres tienen que estar acá cuando tienen su lugar. Entonces, esto creo que tenemos que ver. La iglesia central entendió que tiene que honrar y bendecir a los pastores que están saliendo, entonces les van a dar una ofrenda, más allá de lo que nosotros damos. Porque yo no me quiero quedar afuera. Yo no quiero que como iglesia nos quedemos afuera. Por eso viene esta palabra, Pablo decir, yo no solamente les quería dar el evangelio, sino que yo mi misma vida les doy. Porque son muy queridos. Esto es algo que se tiene que despertar. No solamente acá tratar de ser uno, sino amar la iglesia central. Querer estar, querer participar. Entonces me gustó el otro día que me invitaron a predicar y Samuel me dijo, ¿puedo ir? ¿Puedo estar? ¿Puedo? Y tenía tanta emoción que yo me olvidé porque estaba armando la prédica y demás. Y me iba a las 6, 5:30 le escribo, Samu, perdón, me olvidé. 6:10 paso por tu casa. Listo, yo ya estaba preparado, me dice. ¿Por qué? Porque tenía ganas de estar, tenía ganas de participar. Eso es lo que se nos tiene que empezar a dar. Eso es lo que tenemos que ver. No te conformes con solamente venir el domingo. Buscar estar, acomodar las cosas. No sé, sé que es complicado, sé que todos tenemos responsabilidades. Pero fijémonos de estar ahora para esta actividad del viernes. Hagamos lo imposible para estar y no estamos solos. Que esto llegue a otros. Entonces, en Filipenses 2, Pablo habla de que su vida es una libación. Y no tiene nada que ver con el Líbano. Sino que libación es algo que se usaba que al final del sacrificio y al final de ser bendecido y al final de las ofrendas se tiraba un líquido, podía ser vino o podía ser aceite de oliva. ¿Por qué? Porque eso daba un aroma, un perfume. Dice que eso subía como una ofrenda de gratitud a Dios. Entonces, en este tiempo vamos a estar teniendo acá este alfolí, acá adelante. Va a estar siempre para cuando ustedes quieran poder venir a dar esa ofrenda de libación. No tiene nada que ver, no son 2 ofrendas, sino que es algo de decir, Señor, vos impactaste mi vida. Gracias por esta palabra y poder venir a dar una ofrenda con total libertad. Nadie está obligado.
pero poder empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que entender que la primera ofrenda de libación fue la de Jesús entregada por nosotros. Y empezar a ser movido. Entonces, yo como pastor quiero ser el primero y como ejemplo, poder darlo, no como ejemplo, porque no necesitan ejemplo, pero que puedan tener esa libertad. Insisto con esto, que nadie lo haga por un sentimiento porque me están viendo, nadie está obligado, sino que sea realmente porque lo entiende. Y porque dice, Señor, yo quiero ser parte. Señor, yo quiero estar. Señor, yo quiero entregarlo todo. Señor, como decíamos acá, quiero dar mi vida, quiero dar mi tiempo, mi esfuerzo y de mi dinero. Así que los que quieran, el altar está abierto, pero ponete de pie. Vamos a orar. Abrimos el lugar, el alfolí, para que puedas dar por sacrificio. Y ahí cerrar tus ojos. Y no lo hagas por compromiso. Como decía recién, cuida tu corazón. Si lo das por obligación, Pablo dice en Corintios, nadie dé por obligación o por conveniencia o por necesidad. Sino decir, Señor, yo quiero ser parte de tu visión de 23+1. Señor, yo quiero apoyar el abrir iglesias. Señor, yo soy fruto de esa apertura de iglesias, de ese movimiento. Gracias, Señor, porque la iglesia se comprometió a salir. Y por eso me alcanzó el Evangelio, por eso me llegaste a mí, Jesús. Gracias te doy, Señor. Nos abrimos, Señor, a lo que vos querés hacer en este tiempo. Solamente hagan todo aquellos que lo entienden. Que no toman el sentimiento, sino que toman la doctrina en este tiempo. Muchos en la semana van a ser movidos por el Espíritu, aceptando el desafío, quizás hasta de abrir una iglesia en alguna provincia. El desafío del 23+1. Señor, porque vos nos confiaste en este ministerio. Vos nos tuviste por fiel poniéndonos en el ministerio. Y muchos pastores salieron y dejaron todo, Señor. Por amor a ti, porque te creen. Y nosotros queremos cubrirlos, Señor. Queremos cubrirlos, Padre. Que cambie nuestra manera de dar, Señor. Que seamos de manos abiertas para bendecir. Y no de manos cerradas, Señor, para retener. Señor, todo lo que tenemos es porque vos nos lo quisiste dar. Todo lo que tenemos, Señor, es porque vos abriste tu mano. Gracias, Señor. Decirle, Señor, yo te bendigo. Bendigo tu nombre. Bendigo lo que sos. Bendigo tu gloria, tu presencia. Gracias, Señor. Señor, que todo lo que soy es para mostrar, para ser testigo de lo que vos sos. Que arda nuestro corazón, Señor, como ocurrió con la iglesia de Macedonia. Ahora, en el nombre de Jesús, muévete por fe. Rompe las formas, rompe los esquemas. Rompe lo que te retiene. Extendete al reino. Ten libertad. Para dar. Señor, todo lo que tenemos es tuyo. Te doy gracias, Jesús, por este tiempo. ¿Cómo no darte todo si vos le diste todo por nosotros, Señor? En este tiempo Dios te llama a ser un valiente en la fe, esforzado. Muévete en fe, cree a Dios. Dios nos lleva a dar con sacrificio como lo hizo Jesús. ¿Cómo no darlo todo por vos, Jesús? Si tú lo diste todo por nosotros. Todo es tuyo. Espíritu Santo de Dios, no permitas que seamos de manos cerradas. Dios conoce tu corazón. Y muchas veces no queremos dar porque tenemos miedo de cómo vamos a afrontar el día de mañana. Pero por eso, Jesús,
Por el Espíritu Santo dejó dicho en la palabra que es mejor dar que recibir. Porque cuando das por la casa, permitís a Dios que pueda bendecirte, que Él abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Como dije recién, la Iglesia Central está haciendo un esfuerzo grande para sostener, para guardar, y lo hizo sin dinero, lo hizo sin tener. Pero ellos le creyeron a Dios. Así que les pido por las oraciones, oren por nuestro pastor José. Dirígete hacia Plaza Italia. Oren por el cuerpo ministerial, por el equipo de trabajo. Oren por los pastores adultos que salieron. Oren por los líderes, hermanos, en tiempo de batallar en oración. Lo vamos a estar agregando también en el tiempo de oración de cada mañana. Es tiempo de orar, porque no es justo quedarnos con deudas, no podemos quedarnos con compromisos para dar. Así que, hermanos, por favor, levanten oración por la iglesia. Y por cada una de las iglesias que se levanten, por las iglesias que en este tiempo se van a estar abriendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que decirle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu doctrina que viene a marcar, Señor, la manera de ser y de vivir.